a hacer mucho ejercicio así. Así que tratan de seguir. Si hay alguna duda, alguna cosa que no entienden, como siempre, tienen el chat o prenden su micrófono y vamos despacio, ¿ok? Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Eso no... Lo voy a reducir. Bien. Entonces, igual la semana pasada yo me recuerdo que hablamos un poquito de su ejemplo, ¿por qué? Porque son lo más simple a resolver. Pero solo es un caso, yo insisto, es un caso muy particular de las ecuaciones diferenciales en general, la que se llaman ecuaciones separables, ¿ok? Esas ecuaciones, cuando aparecen, en general es posible de poder encontrar la solución, no es nada difícil, ¿ok? Siempre que uno puede encontrar calcular las integrales, ¿ok? Porque a veces uno no puede tener una forma de encontrar la integral. Entonces, la definición, como siempre, es una definición un poquito técnica. Tengo una ecuación de primer orden, así. ¿Ok? Esa es una manera genérica de escribir una ecuación de primer orden. La derivada de la función y con respecto a x es alguna función que depende de x y depende de y. ¿Ok? Así estamos seguros que es una ecuación de primer orden, porque el orden máximo es 1, y es la manera más general de parametrizar la ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces, vamos a decir que se dice separable, es una definición. Si aquí en la derecha, el término se escribe como el producto de una función que solo depende de x y una función que solo depende de y. ¿Ok? Si la ecuación es de ese tipo, es decir, la derivada de y con respecto a x es una función de x por una función de y, es decir, las coordenadas de x y no se mezclan, ¿ya? Por eso dicen separable, están separadas. ¿Ok? En ese caso, uno le dice que la ecuación es separable. ¿Está bien? Bien. Veamos algún ejemplo. Usted me dice, ¿ese es una ecuación separable o no? Pueden usar el chat. ¿Es separable o no? Sí. Ya. ¿Los demás? Sí, bien. Otra pregunta. ¿Es lineal esa ecuación? No, porque tiene un x cuadrado. No, no por el x cuadrado, por el exponencial. No es lineal por ese. El x cuadrado da igual, recuérdense. Mira, una ecuación lineal así sería cualquier función de x por y' más cualquier función de x por y es igual a una función de x. ¿Ok? Las funciones de x da igual. ¿Ok? Pero el problema es ese exponencial de y. ¿Ok? Que me hace que no es lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. no es lineal. ¿Ok? Bien. Pero es separable, es cierto, porque lo y están aquí y lo x están separados. ¿Ok? Entonces, ningún problema, es separable. Esa de y de x es 2x más xy por y2 más 1. ¿Es separable o no? Yo sé que hay el resultado en la hoja, pero tratan de ver. ¿Es separable? Sí, bien. Sí. Claramente aquí uno factoriza por x, me queda 2 más y por y2 más 1. Entonces tengo una función aquí que solo depende de y y una función que depende de x. Entonces sí es separable. Pero ojo, por ejemplo, si aquí le había puesto un x cuadrado, ¿sería separable en ese caso? No, muy bien. No, muy bien.
Aquí no la podríamos separar. Bueno, en un tercer ejemplo, tengo la derivada de y con respecto a x es x más y, todo multiplicado por exponencial de x. De nuevo le pregunto, ¿es separable? No. No. Claramente no podemos separar lo x de lo y. ¿Okay? Bien. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Ok? Y' tiene que ser el producto de una función que solo depende de x por una función que solo depende de y. Veamos. Entonces, cuando yo tengo una ecuación separable, ¿se recuerdan? Yo le dije, en ese curso es muy importante, cuando yo tengo una ecuación, de poder identificarla. ¿Ok? Decir, si es separable, le voy a usar esa herramienta. Si es lineal, le voy a usar esa herramienta. Si es exacta, le voy a usar esa herramienta. ¿Ok? Pero es muy importante de tener claro que, porque yo no le voy a decir resuelve la ecuación separable, por ejemplo. Eso yo no le voy a decir eso. Le voy a decir resuelve la ecuación. Y ustedes tienen que darse cuenta que es separable y después armar todas las herramientas apropiadas para resolverla. ¿Ok? Por eso es importante que ustedes sepan, ¿cómo decir?, reconocer el tipo de ecuación que estamos trabajando. ¿Okay? Bien. Entonces, yo tengo una ecuación separable aquí. ¿Por qué? Miren, ¿por qué es interesante? Porque S de Y y C de X lo voy a ver como elemento diferencial. Entonces, mira, voy a poner todo lo que depende de Y de un lado, de Y dividido por P, ¿ok? Lo que hago aquí es de Y dividido por P de Y es igual a dx por g de x. ¿Estamos de acuerdo? Es la misma ecuación que está aquí. Y luego, ¿qué hago? Tomo las integrales. ¿Okay? Por eso yo le digo, cuando es separable, la única dificultad es calcular esa integral y calcular esa integral. Nada más que eso. ¿Ok? No tiene nada más. Es los casos, lo más simple es una ecuación separable. En ese sentido que la única cosa que tengo que hacer es expresar la primitiva de esa función, 1 dividido por p de y, y la primitiva de g. ¿Okay? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo lo hago? Calculo una primitiva de y, esa es la primitiva. Le puse un grande, esto es un pequeño p, ¿no? Y eso es p, es decir, que la derivada de grande p es 1 dividido por p, que es la primitiva. Y este es la primitiva, una primitiva de g. Y no olviden la constante. ¿Ok? La constante de integración. ¿Ok? Es importante la constante porque cuando tengo un problema con valor inicial, después tengo que dejarla. Oye, la persona que quiere entrar, por favor, entra en el micrófono. ¿Está bien? ¿Estamos claros con eso? ¿Ok? Sí. Entonces, una primitiva es igual a otra primitiva, pero no olviden la constante de integración. ¿Ok? No hay que olvidarla. ¿Ok? Y la ponen una vez, ¿eh? Porque aquí ustedes podrían tener una constante de integración, otra aquí, pero al final la pueden juntar en una. ¿No? No es necesario poner dos. ¿Ok? Ya. Mejor hacer ejemplo concreto para ver si entendimos. Entonces, yo tengo esa ecuación. Primera cosa, ¿es una ecuación lineal o no? No. No. ¿Por la culpa de? De Y. Ya, muy bien. De y al cuadrado. Bien. ¿Es separable? ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el y al cuadrado aquí y subimos el dx aquí.
¿Estamos? Y tomamos las integrales. ¿Están de acuerdo con lo que está escrito aquí? Ujú. Y al cuadrado de y es x menos 5 de x. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cuál es la primitiva de y al cuadrado? Es un tercio de y cubo, ¿cierto? Porque cuando derivo y cubo, con respecto a, cuando derivo y cubo, me da 3y2, ¿ok? Está bien. ¿Cuál es la primitiva de x menos 5? Es x cuadrado dividido por 2 menos 5x más una constante. ¿Ok? ¿Está bien? Ujú. Ya, y ahora, ¿qué hago? Multiplico todo por 3. Me queda, ese 3 se va. Me queda 3 menos 15. Esa constante da igual, ¿no? 3 veces da igual, ¿ok? Y tengo, entonces, tengo y cubo es igual a toda esa relación. Entonces, y es la raíz cúbica de esa expresión que está aquí, ¿ok? Está Y bueno. ahí está la solución. Es simple así, ¿no? ¿Ok? Después, ustedes, a veces, esa es una solución explícita. A veces no vamos a poder tener una solución explícita. Tal vez vamos a quedar con una solución implícita. Pero es nada más que eso. Calcular esa primitiva, una primitiva de ese, no olvidar la constante de integración, ¿no? ¿Ok? Y luego, si pueden despejar y, genial, le da una solución explícita. Si no, se van a terminar con una solución implícita. ¿Ok? ¿Está bien ese ejemplo? Sí, profesor. Ya. Tengo esa ecuación ahora. Con esa condición inicial. ¿Ok? Primero, antes de todo, ¿es una ecuación lineal o no? Sí. Muy bien. Sí es lineal, claro. Bien, y es separable. Entonces, puedo separarlo y lo x. Entonces, lo que voy a hacer, voy a bajar aquí el y menos 1, aquí, y voy a subir eso aquí, el dx aquí. ¿Ok? Entonces, tengo dy dividido por, dy dividido por y menos 1 es igual a dx dividido por x más 3. Y tomo las integrales. ¿Ok? ¿Está bien? Ahí estamos bien. Entonces, es separable, entonces lo puedo hacer. Ya, hay varias cosas aquí. La primitiva de 1 dividido por y menos 1 es, no olviden, ¿no?, los valores absolutos, ¿no? Porque yo no sé cómo es ese signo, ¿no? Podría ser negativo lo que hay adentro. Así que no olviden, ¿no?, cuando toman la primitiva con el logaritmo, asegúrense la espalda, no olviden los valores absolutos. Después vamos a ver cómo tratar de sacarlo. Pero si no, en esa etapa, ustedes no saben dónde estamos aquí. Si y es mayor que 1, o si y es menor que 1, yo no tengo idea. ¿Ok? Por el momento no sé. Así que le pongo los valores absolutos. La misma cosa, cuando tomo la primitiva de esa cosa, es logaritmo de x más 3. Porque aquí yo no le dije en qué intervalo había que estudiar. ¿Ok? Mira, antes, tal vez, mira, ya. Antes de seguir, una pregunta. ¿Ese problema tiene una solución única o no? ¿Se recuerdan o no? Lo que vimos la semana pasada. Esa cosa, ustedes tienen que saber, ¿no? Esa cosa sí o sí va a estar en la prueba. ¿Ese problema tiene una ¿Tiene una solución única? condición? ¿Cómo? ¿Debería o no porque tiene una condición? Pero no siempre es el caso. ¿Qué tengo que verificar? ¿La condición inicial dónde está? Está aquí. Menos 1, 0. Estamos aquí. ¿Ok? Aquí es el punto inicial. Menos 1, 0. ¿Qué tengo que verificar?
¿Cuáles son las hipótesis? Es continua la función que esa función tiene que ser continua y ¿qué más? ¿Su derivada también o no? La derivada parcial con respecto a y, sí, bien. Pero ¿dónde tiene que ser continua y derivable con respecto a la derivada parcial con respecto a y continua? ¿Dónde? Esa es la parte la más importante. Tengo que encontrar, ver si existe un rectángulo que contenga, por favor, esa cosa. ¿Cómo me vienen y me dicen que no sabe? Que contenga en el punto inicial donde esa función f es continua y su derivada parcial con respecto a y es continua. Esa función, ¿dónde tiene un problema? En ser. En -3. Menos 3. En x igual menos 3, por favor. ¿Ok? Entonces, vamos ahí. Mi punto inicial está aquí, en -1, ¿cierto? Aquí tengo -2. Y aquí tengo -3. ¿Ok? Esa función, de verdad, estoy de acuerdo con ustedes, esa función es continua, es derivable, todo lo que quieran, menos en esa recta. El problema es esa recta, ¿cierto? Ahora, si ustedes están de acuerdo que siempre puedo construir un rectángulo que contenga ese punto donde esa función está definida. Miren, aquí lo dibujé. ¿Ok? Así que no tengo ningún problema. Ese problema tiene una solución única. Pero si, por ejemplo, aquí, en lugar de poner -1, había puesto -3, y aquí pondría, por ejemplo, 2, por ejemplo, ¿no? Significaría que mi condición inicial estaría aquí, ¿cierto? Pregunta, ¿podría construir un rectángulo que contenga ese punto donde la función es continua y su derivada parcial con respecto a y es continua? No, porque cualquier rectángulo que haría aquí tendría una parte de esa recta prohibida, ¿ok? Pero aquí, en nuestro problema, el teorema de existencia y de unicidad me dice que localmente, en la vecindad de ese punto, entre -1 más delta, que yo no sé cuánto vale delta, y -1 menos delta, voy a encontrar una solución que pasa por aquí. ¿Ok? Puede ser así, no sé, pero es única. Tal vez no es así. Eso es lo que me dice el teorema de existencia de unicidad. ¿Ok? Bien. Ok, volvemos a la resolución. Y se van a ver, ¿eh? Vamos a encontrarla la solución. Entonces aquí dijimos no olvidarlo valor absoluto. Aquí también no olvidar los valores absolutos porque yo no sé dónde, en qué parte está x. ¿Okay? Si está mayor que -3 o menor que -3, más kappa. Eso es la constante de integración. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ya. Luego, ustedes saben, cuando yo tengo logaritmos, la función exponencial es una función biyectiva, de R a 0 infinito, entonces tomo la exponencial aquí. Aquí, no olviden, ¿no? Tomé la exponencial, pero se me quedaron los valores absolutos. Y aquí tengo exponencial de kappa más logaritmo de valor absoluto, ¿no? Ese es el valor absoluto. Ustedes saben que la exponencial es sigma aditiva, entonces es el producto de la exponencial de kappa por la exponencial del logaritmo de valor absoluto de x más 3, que es igual a x más 3. Mira, ¿hasta aquí estamos todos de acuerdo? Bien, bien. Muy bien. Me gusta que hay mucha interacción en chat. Aquí tenía un próximo. Bien. Pero mira,
Ya. Mira el nombre. ¿De qué? Pues, Ya. Ok. Esa expresión es consistente porque ustedes saben que el valor absoluto siempre es positivo, ese también entonces siempre es positivo, y la exponencial de k, de la constante k, siempre es incluso estrictamente positiva. Entonces, esa relación es consistente, pero a mí, de algún modo, me gustaría sacar esos valores absolutos para poder despejar cuánto vale y, ¿ok? Entonces, mira lo que hago. Si quieren, ustedes aquí lo hacemos una vez así juntos y después siempre es así la cosa. Yo siempre puedo decir que el valor absoluto ¿ok? Es igual a exponencial de k. ¿Ok? Dividí por, ¿están de acuerdo? Lo que hice aquí divide por eso. ¿Ok? Y está bien también eso, porque eso es positivo y eso es positivo, ningún problema. Pero yo sé que el valor absoluto de x siempre es así. Es igual a x si x es positivo. Ustedes saben eso, ¿no? Y menos x si x es negativo. ¿Ok? Entonces, siempre el valor absoluto es igual a más o menos lo que hay adentro. ¿Está bien? Depende si es positivo o negativo. Entonces, ese valor absoluto lo podía sacar y me daría y menos 1 es, dividido por x más 3, es más o menos exponencial de k. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Pero miran, ahora esa constante, ¿cómo es? Puede ser positiva o negativa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hago aquí. Saco los valores absolutos y lo que hago, el precio a pagar, por decir algo, es que ahora esta constante que era siempre positiva, tomo una constante C, que es una constante real, que puede ser positiva o negativa. No sé, pero así, cuando yo escribo así, es completamente equivalente a lo que está aquí. ¿Ok? Lo importante es que después, con la condición inicial, yo voy a ver cómo es esa constante C, si es positiva o negativa. Pero por el momento, como estoy haciendo el desarrollo, lo único que estoy haciendo, estoy guardando las dos posibilidades, que C sea positiva o C sea negativa. ¿Ok? Después, cuando vamos a poner la condición inicial, ahí no va a decir cómo es esa constante C. Pero hasta el momento, me cuido la espalda, saco los valores absolutos y pongo una constante, insisto, real, ¿no? Que puede ser positiva o negativa. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo con ese cosa? ¿Sí? Ya. Y luego de aquí, bien, puedo despejar y. Y es 1 más c por x más 3. Lo importante, ya, lo que hicimos es resolvimos esa ecuación, ¿no? ¿Ok? ¿Cuánto encontramos? Encontramos y es 1 más c por x más 3, ¿cierto? Déjame ver. Ya, bien. Podemos comprobar. Mira, nunca es pérdida de tiempo de checar que la solución que encontramos satisface la ecuación, porque si hicimos un error, todavía la podemos corregir. Vamos a derivar. Cuando derivo y', ¿cuánto me da? Bueno, la derivada de 1 es 0, me queda c, ¿cierto? Y' es igual a c. Y luego tengo que escribir aquí, ¿cuánto es? Voy aquí. Y luego tengo que escribir esa cosa, y' menos 1, dividido por x más 3. Si se fijan, y' menos 1, ¿cuánto me queda? Me queda c
por x más 3. Cuando divido por x más 3, lo x más 3 se me van. ¿Y lo ven? Me queda y' es igual a c. Y menos 1 dividido por x más 3 es igual a c. Entonces, se cumple esa ecuación. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, estamos seguros que la solución que encontramos es la solución de la ecuación. ¿Ok? Por seguro. Mira, nunca es pérdida de tiempo checar porque mira, porque como sabemos que la solución existe y es única, bajo esa condición, ¿no? Todavía tengo que poner esa condición. Si ustedes comprueban que la solución satisface la ecuación diferencial y satisface la condición inicial, ustedes están seguros que la solución que encontraron es la correcta, porque ustedes saben que no hay otra. ¿Okay? Así que es la solución. Ojo, todavía tengo que ponerle la condición inicial. Entonces será y el menos 1 es igual a 0. Lo voy a escribir en mi hoja. Vamos a ver. Y teníamos y es 1 más cx más 3. Ok. Ok, me queda poner esa condición inicial. Entonces, teníamos y es 1 más c por x más 3. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que ver es cuando x vale menos 1, ¿ok? Reemplazo x vale menos 1, debería darme 0. Y eso me va a fijar cuál es el valor de c. Entonces, lo pongo aquí. X igual menos 1 me queda 1 más c por menos 1 más 3. Me queda 1 más 2c. Entonces, me dice que c es menos 1 medio. ¿Ok? Entonces, la solución, por eso yo insisto, no hay otra, es única. Con el valor inicial es dado por, entonces tengo 1, c vimos que era menos 1 medio de x más 3, y esa cosa la podemos reescribir, me queda 1 menos 3 medio es menos 1 medio y menos x medio. Ya eso es lo que, bueno, lo hicimos de antes, ¿ok? Entonces, esa es la solución. Satisface la ecuación diferencial y satisface la condición inicial. Y más encima, el teorema de existencia de unicidad nos decía que era la única solución, ¿okay?, del problema con valor inicial. ¿Dónde está definida esa solución? ¿Dónde está definida esa solución? Es fácil. Los reales. En el cuadrado, no, en todo una solución, ¿no? En todo R, sí, en R. ¿Ok? Sí, en todo R, exactamente. No tiene ningún problema. Y eso no le causa como algo raro. No, R2 no, es una función, Sebastián. Es solo la función Y. ¿Ok? No estamos hablando de la función f de x, y. Entonces, es solo R. Es una función de una variable. ¿Ok? Ya, no le causa como disturbo. Porque, mira, la ecuación diferencial igual tenía como un problema en menos 3. En x igual menos 3, exactamente. ¿Tiene alguien ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Cómo es la solución? Déjame escribirla. Pueden ser todos los reales menos el menos 3. No, porque mira cómo es la función. No tiene ningún problema. Si te doy esa función, ¿por qué vas a pensar que...? Déjame escribirla aquí. Mira, si te digo, mira, te doy esa función, y es menos x medio menos 1 medio. ¿Okay? Esa es la solución que encontramos, ¿cierto?
si te doy eso, tú me vas a decir que la función no tiene ningún problema, está definida en todo, pero en la derivada decía que no era definida. Sí, pero en la derivada. Voy a cerrar mi ventana porque están cortando el pasto de mi... Vuelvo al tema, mucho ruido. Disculpan, estaban cortando el pasto abajo de mi edificio. Hay mucho ruido con la... No, sí, pero mira, Felipe, son dos cosas, Felipe y todo el mundo. Esa cosa, el teorema de existencia y de unicidad, lo que nos decía, mira, yo le explico bien la cosa. Déjame, porque yo pienso que es importante, aquí es un 2. Déjame explicarle, y por favor, quiero que todo el mundo entienda esa parte. Aquí tengo mi punto inicial, era menos 1, 0, ¿cierto? Aquí menos 2, menos 3. ¿Okay? El problema de esa función que está aquí, y su derivada con respecto a y, todos estamos de acuerdo que es S recta, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo, ¿sí? Que tiene un problema en esa recta. Pero para aplicar el teorema, ¿ok? Todos, por favor, respóndeme. Sí. Ya. Bien, bien. Ojalá que no sea siempre lo mismo que participen. Todos tienen que participar, ¿ok? Entonces, ustedes están de acuerdo, estoy aquí yo. Y la zona prohibida está toda en esa recta. ¿Ok? Pero, muy bien, Felipe. Entonces, el teorema. Vamos a ver el teorema. ¿Qué me dice el teorema? Me dice, usted es capaz de dibujar un rectángulo que contenga ese punto donde esa función es continua y la derivada con respecto a y es continua. La respuesta es sí. ¿Cierto? Sí. ¿Qué me dice el teorema? Vamos a escribir lo que me dice el teorema. Me dice, entonces, de nuevo borde el 2. El teorema, miren, ¿por qué es importante? El teorema me dice que entonces existe una única solución que está definida, aquí está el menos 1, en algún intervalo. El teorema me dice algo sobre delta, solo me dice que es positivo. ¿Cierto? Y, ojo, aquí podría pasar eso, que la solución está definida también afuera de esa región peligrosa. Le pregunto. ¿Cuál es la respuesta? No. Tabita me dice no. ¿Quién más? Por favor, arriesganse, da igual, estamos entre nosotros. Camilo también me dice no. Hay algunos, Diego tampoco, me dice no. Lambda, no, pero es delta, pero no importa. Delta, podría, Felipe me dice, es un delta, no es, lambda es así, ¿no? Pero no importa, eso es. Javier me dice no y todo. Pero entonces, ustedes dicen que el eje x igual menos 3, esa recta es prohibida. Todos me están diciendo eso de algún modo. Disculpan, pero yo mira, no estoy de acuerdo con ustedes. Felipe, no es claro lo que dijiste, pero el teorema no es que cualquier valor. El teorema me dice que existe un delta, pero no me dice cuánto vale. Es diferente, ¿eh? Porque decir cualquier valor significaría cualquier cosa. Entonces, mira,
espero que no se van a confundir, pero el teorema, para que aplicara el teorema, esa recta, menos 3, y aquí estoy aquí, y aquí es menos 1, para aplicar el teorema, solo necesito tener un rectángulo así. ¿Está bien? Eso todos estamos de acuerdo que funciona. Pero después, el intervalo podría ser ese, podría ser también cruzando esa recta. Nunca el teorema me dice que no va a cruzar la región peligrosa. Puede ser a veces que no, pero a veces sí. Porque miren, ustedes tienen un ejemplo donde la solución, esa función está definida en x igual menos 3. Sí, entonces, sí. ¿Ustedes están de acuerdo que entonces, es contradictorio con lo que dicen? Profe, o sea que sería eso lo del 3 solamente para ver si es que tiene una única solución o no. Exactamente. Es Eso lo es el que me punto. dicen, porque si ahí Eso. hubiera sido en el Sí. I menos 3, ahí Exactamente. hubiéramos tomado en cuenta el 3, pero ahora ya con el resultado no se toma en cuenta cuando se indefine, sino con el resultado vemos si es Exacto. que Lo dijiste súper bien. El teorema es una cosa que me garantiza la solución, el otro es la solución que me lo da. ¿Ok? Lo que dijo su compañera, no sé cómo se llama, porque no veo, pero es exactamente eso. ¿Ok? El teorema me decía que eso es peligroso, a veces igual sigue siendo peligroso, pero miran la solución, no tiene ningún problema. Y miran, lo puede explicar cuál es la origen de eso. Pero es solo para Mira, le voy a explicar por qué pasa eso. Mira, cuando ustedes escriben y menos 1 con la solución, ¿cuánto me queda? Me queda menos x dividido por 2. Menos 1 menos 1 medio me queda menos 3 medios, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, y menos 1 es igual a menos 1 medio por x más 3. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Sí, sí, por eso. Ya, y miran, y ahora cuando divido por x más 3, ¿qué pasa? Se me van los x más 3. ¿Ok? Y como el problema desaparece. ¿Ok? ¿Está bien? Miran, esa expresión en la solución no tiene ningún problema, vale menos 1 medio. Pero se dan cuenta que tal vez si aquí había cambiado la condición inicial, tal vez no podría hacerlo. ¿Ok? Pero si se fijan, la solución en realidad, la ecuación diferencial, no tiene ningún problema en x igual menos 3 en realidad. Profe, ¿Ok? pero eso siempre va a pasar. No, O sea, no. hay veces que el menos 3 igual hubiera jugado en contra con el resultado. Exactamente, sí, estoy de acuerdo contigo. No, es por eso. No, lo que estoy diciendo. Mira, tal vez, de verdad no me recuerdo, pero tal vez veamos otro ejemplo donde, como tú dices, uno tiene un problema y de verdad no te va a poder sacar de ese problema. ¿Okay? Ahí, mira, te puedo dar un ejemplo. Tal vez un ejemplo súper simple. Si pongo... Ya, eso es demasiado simple, pero ustedes entienden que aquí el teorema va a tener problema por x igual 0, ¿cierto? ¿Ok? Porque esa función no está definida en 0. Y si ustedes buscan la solución, le va a dar logaritmo de valor absoluto de x. ¿Ok? Más una constante.
Y ahí se van a... Obvio es que el 0 es un problema, no puede estar, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Hay un ejemplo donde la ecuación tenía un problema y la solución también va a tener un problema en la misma región, ¿ok? Sí. Bien. Pero por eso le digo, una cosa es aplicar el teorema y la otra cosa, una vez que aplique el teorema, yo tengo mi forma explícita. Aquí tengo la forma explícita de mi solución, está aquí. Y esa solución de verdad está definida en todo R. No tiene ninguna problema. ¿Okay? Bien. Ya. Veamos la ecuación un poquito más horrible, que es muy no lineal, ¿no? Tengo dy de x, la derivada... Imagínate, mira, para mí es un buen ejemplo eso, porque si le doy eso, así de horrible, es muy difícil, así, a ojo, le digo, mira, busca la función y, tal que cuando la derivo me da 6x5 menos 2x más 1, todo dividido por el coseno de esa misma función más la exponencial de esa función. De verdad, a mí me asombra que una ecuación que se ve tan difícil, y es verdad, es difícil, es una ecuación no lineal y todo, que igual la vamos a poder integrar, significa podemos encontrar el resultado. Bueno, en este caso seguramente es en forma implícita, sí. Porque, pero, mira, si ven eso, de verdad, así, si no tienen alguna idea, se ve horrible. Yo de verdad veo eso y digo, no soy capaz de hacer eso, ¿ok? Es demasiado difícil. Pero es separable, ¿ok? Podemos juntar lo Y y lo X. Si aquí había puesto un X, por ejemplo, ya no sería más separable. Y ahí no podríamos, seguramente no se podría integrar. Pero bueno, lo único que quiero resaltar es que a pesar que se ve como algo horrible, de verdad, si uno lo piensa, dice, estoy buscando una función, cuando la derivo, me da 6x5 menos 2x más 1, eso es fácil, pero divido por el coseno de ella más la exponencial de ella, y eso será asombroso. Pero es separable, entonces voy a pasar lo y aquí, entonces paso todo aquí arriba, y el dx lo paso aquí. ¿Están de acuerdo de aquí a aquí lo que hice? Okay, es separable, ¿no? Esa es la palabra clave. Y luego tomo las integrales. La primitiva de cos es seno, la primitiva de exponencial y es exponencial y, la primitiva de 6x5 es x a la 6, la primitiva de 2x es x cuadrado, la primitiva de 1 es x más kappa. Y luego tengo S, es una forma implícita de la solución. Significa, ustedes se recuerdan, significa que aquí no puedo despejar y en forma y es igual a algo. ¿Okay? Pero sigan algo, porque antes y aparecía con derivadas. Entonces lo que estoy diciendo que si la función y satisface esa relación, entonces es solución de esa ecuación diferencial. ¿Ok? Pero quiero resaltar que realmente, a pesar que la ecuación se veía horrible, si uno piensa 2 minutos y ve que es separable, ese cálculo no demoramos nada. Es primitiva que todos sabemos, la primitiva de cos, la primitiva de exponencial y la primitiva de un polinomio. Todos sabemos esa cosa, ¿okay? Así que no hay ningún trauma, ¿ok? ¿Está bien? ¿Hay preguntas sobre esa parte? No, profesor. Ya. Bien. Déjame solo decirle un par de cosas y tomamos un break, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a ver son esas cosas, ¿eh? Lineal del primer orden, ¿ok? Todas las ecuaciones que se escriben como alguna función de x
por la derivada, pero tiene que tener esa estructura, ¿no? La ecuación lineal, ¿no? Por una función de x, por la función y, es igual a una función de x, ¿ok? Como yo le dije, A0, A1 y B pueden ser cualquier función de x, no importa, ¿ok? Lo que importa es que y y la derivada de y aparecen de manera linealmente, ¿ok? ¿Está bien? Y ahora vamos a ver que una pregunta antes de ver. Vamos a ver si entendimos. Hay un caso aquí que podría ser separable. ¿Cuándo podría ser separable? ¿Quién lo puede ver? Cuando una función de x se multiplica por una función de y. Pero sea más precisa. Dime explícitamente lo que... Pero el problema, ¿se recuerdan cómo es una ecuación separable? ¿No? Déjame escribirlo aquí. Es dy de x, ojo, ¿eh? Es dy de x, tiene que ser una función, déjame ponerlo así, f de x, por una función g de y. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice? ¿Cuándo se puede factorizar? ¿Pero factorizar qué? Cuando la función de x tiene el mismo grado. No. Ojo, miran. Esa cosa está aquí. Puedo poner todo del otro lado. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, déjame ponerlo, y', me va a quedar menos a0 dividido por a1 y más b dividido por a1. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Lo que hice es, de aquí despejé lo que era y, ¿cierto? Nicolás, no es bx, piénsalo. Está bien, pero ¿cuál debe ser en realidad? ¿Cuándo es separable? Cuando Sí, 0x Nicolás. es. ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser separable? Sí, Nicolás, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Nicolás me dice, cuando bx es 0. ¿Está bien? Estoy de acuerdo con él. ¿Están de acuerdo también? Si b es 0, ¿cómo? No, pero aquí todos son dependientes de x. A1 y A2, A0 y A... Todos son dependientes de x. Nicolás me dice, mira, me dice cuando b es 0, entonces no tengo ese término, tengo dy, tengo mucho leseo aquí, lo voy a hacer así. Vamos a decir lo que me dice Nicolás. Nicolás me dice cuando b es 0, vamos a poner 0 aquí. Entonces, tendría dy de x, es muy difícil de escribir, ¿no? También Martín está bien, cuando A0 es 0 también. Ok, déjame, está muy rápido ahora. Entonces, vamos a ver el primero, el de Nicolás. Me dice B es 0, entonces tengo menos A0 por Y. ¿Están de acuerdo conmigo? Estamos viendo el caso de Nicolás, que me dice B es 0. Y lo que pasa, aquí tengo dy dividido por Y es igual a menos A0 dividido por A1 de x. Y es verdad, es separable. Ese solo depende de x y ese solo depende de y. ¿Ok? Entonces, cuando b es 0, está bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ¿quién me dice? Martín me dice que cuando A0 es 0, también funciona. Porque cuando A0 es 0, cuando no tengo ese término, voy a moverse aquí. Y Martín me dice cuando A0 es 0, entonces no tengo ese término, entonces voy a tener dy de x
A1 es igual a B. Y entonces tengo dy es igual a P dividido por A1 por dx. Esa es una función que solo depende de y, y eso es una función que solo depende de x. Entonces también es separable. Muy bien, los dos tenían razón. Cuando A0 es 0 o cuando B es 0 es separable. ¿Okay? Entonces, ¿qué me dice eso? Me dice que cuando yo tengo una ecuación lineal, también podría ser separable. ¿Ok? Significa que si es la propiedad de ser lineal, puede ser que también sea separable. ¿Ok? Y también cuando era separable, también podría ser lineal. ¿Ok? Lo que quiero decirle es que a veces una ecuación tiene dos identidades, lineal y separable, y tal vez más que eso. Y ahí, de verdad, es usar la herramienta la más apropiada para hacer la cosa. ¿Ok? ¿Está bien? Ya, tomamos un break, es mucho, ¿no? Son 10:40, volvemos 10:37, 50. Volvemos a las 10:50.